¿Alguna vez te detuviste a pensar porque durante siglos te repitieron la misma imagen de María Magdalena como si fuera una verdad indiscutible, una mujer marcada por la vergüenza, una pecadora de mala reputación, un símbolo de culpa que, supuestamente, necesitaba ser rescatada una y otra vez por la institución? Y lo más inquietante es esto. Esa etiqueta se metió en la conciencia colectiva, como si estuviera escrita en piedra, como si fuera un hecho bíblico, cuando en realidad, si vuelves a los evangelios canónicos, con los ojos limpios, sin el filtro de lo que te contaron, no vas a encontrar esa acusación en ningún lado. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan la llaman prostituta, ni la describen como la mujer pecadora de la ciudad. Entonces, la pregunta duele, porque si no está en el texto de donde salió esa historia, y sobre todo, ¿quién ganó con que tú la creyeras? Hoy vamos a entrar en una verdad que incomoda, porque no estamos hablando de un simple malentendido histórico, estamos hablando de una narrativa, construida pieza por pieza hasta volverse doctrina popular, una historia que redujo a una de las figuras más cercanas a Jesús a un estereotipo conveniente, y cuando entiendas por qué lo hicieron, vas a sentir un escalofrío, porque lo que se intentó borrar no fue solo el nombre de una mujer, fue la posibilidad de que una mujer tuviera autoridad espiritual real en el origen mismo del cristianismo. Piensa en la escena que casi nadie enfatiza, en los sermones que escuchaste, la crucifixión, el miedo, el caos, la violencia, la amenaza de muerte para cualquiera que se declarara seguidor del crucificado, y sin embargo, en ese momento, donde muchos huyeron, hubo alguien que se quedó, hubo ojos que no apartaron la mirada, hubo una presencia fiel hasta el final, María Magdalena, y luego, cuando el cuerpo fue llevado a la tumba, cuando el silencio se sintió como una losa sobre el mundo. Ella también estuvo allí, y después al amanecer, cuando la esperanza parecía un rumor imposible, ella aparece otra vez como la primera testigo del hecho que sostiene toda la fe cristiana, la resurrección, y aquí empieza la incomodidad mayor. Según el Evangelio de Juan, el encargo directo del resucitado no fue para Pedro, no fue para Juan, fue para ella. Ve y dile a mis hermanos, si esto es cierto, entonces María Magdalena no es un personaje secundario, es una mensajera central, una enviada con una misión precisa, y eso cambia el tablero completo. Porque un apóstol es exactamente eso, alguien enviado con un mensaje directo de Jesús. En este vídeo de hoy vamos a revelar cómo se formó la mentira que la persiguió durante siglos. Vamos a ver el momento exacto en que se mezclaron identidades para fabricar una imagen de pecadora. Vamos a seguir el rastro de manuscritos antiguos que sobrevivieron al fuego y al olvido, y vamos a llegar a la pregunta que nadie se atreve a sostener por mucho tiempo: ¿qué más fue editado? ¿Qué más fue enterrado? Y porque justo ahora tantas personas sienten que la historia oficial no encaja con lo que el alma intuye. Si este tema te late fuerte y sientes que estás aquí por una razón, quédate hasta el final, porque lo que viene no solo es historia, es una sacudida interior, y si quieres más contenidos como este, donde desenterramos verdades antiguas con una mirada valiente, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te pierdes los próximos episodios donde vamos a seguir rompiendo silencios que duraron demasiado tiempo. Para entender por qué María Magdalena resultó tan peligrosa para las estructuras que se estaban formando, tenemos que volver una y otra vez a los momentos más crudos de la historia de Jesús, no a los discursos ordenados ni a las escenas idealizadas, sino a los instantes donde el miedo desnuda a todos y revela quién permanece cuando ya no hay promesas de triunfo, ni multitudes aplaudiendo en ese escenario oscuro. María Magdalena aparece como una constante silenciosa, y esa constancia es imposible de ignorar cuando se lee el relato sin prejuicios. En la crucifixión, el mensaje es claro: seguir a un condenado por Roma,
podía costarte la vida. No era solo una cuestión de fe, era una sentencia potencial. Y aún así, los evangelios coinciden en algo que rara vez se subraya. Las mujeres se quedaron. María Magdalena estuvo allí, viendo hasta el final, cuando muchos de los discípulos varones se dispersaron por terror. No es una acusación, es una descripción humana, pero el contraste es evidente. Ella no huye, ella no se esconde, ella no negocia su presencia. Permanece visible, fiel, expuesta. Y eso ya dice mucho de su lugar en la historia. Luego viene el segundo momento, la sepultura, el cuerpo bajado con prisa, el sábado acercándose, la urgencia de cerrar todo antes del silencio ritual, y otra vez María Magdalena está presente, observando dónde colocan el cuerpo, sabiendo exactamente dónde termina Jesús y comienza la tumba. Este detalle es crucial porque rompe la idea de casualidad. Nada de lo que ocurre después es azar. Ella no llega a un lugar equivocado, no confunde una tumba con otra, ella sabe dónde ir porque estuvo allí cuando todo parecía terminar. Y entonces llegamos al tercer momento, el que sostiene todo el edificio de la fe cristiana, la resurrección al amanecer, cuando aún no hay certezas, cuando la esperanza es apenas un susurro. María Magdalena va sola, no va a buscar gloria, va a cumplir un gesto de amor y duelo. Y es allí donde sucede lo impensable. Ella es la primera en ver al resucitado. No Pedro, no el discípulo amado, no los 12. Ella, una mujer cuyo testimonio en el mundo antiguo tenía poco valor legal, se convierte en la primera testigo del acontecimiento más decisivo de la historia cristiana. Aquí, el relato se vuelve imposible de domesticar, porque según el Evangelio de Juan, Jesús no solo se le aparece, sino que le confía una misión concreta. Ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esto no es una frase poética, es un envío directo, es una comisión y según la definición más básica, un apóstol es alguien enviado con un mensaje. Por eso en las tradiciones cristianas más antiguas, preservadas fuera del centro de poder, María Magdalena recibe un título que incomoda, apóstola de los apóstoles. Detente un segundo. En esta idea, sin su testimonio no hay anuncio, sin anuncio no hay comunidad, sin comunidad no hay iglesia. Todo comienza con una mujer que vio, escuchó y fue enviada, y sin embargo, esa centralidad fue sistemáticamente minimizada, borrada, desplazada hasta convertirla en otra cosa más manejable, más segura, menos amenazante. En la siguiente parte vamos a entrar en el momento exacto, donde esta transformación se hizo oficial, donde una decisión tomada desde un púlpito reescribió la memoria colectiva durante más de un milenio, y cuando veas cómo se hizo entenderás que no fue un accidente, fue una estrategia y cambia todo. Todo cambia cuando dejamos el terreno de la intuición y entramos en una fecha concreta, un momento histórico preciso, porque la distorsión de María Magdalena no fue un rumor que se expandió sin control, fue una decisión tomada desde el centro del poder religioso en un contexto muy específico. El año 591 después de Cristo, ese año, un papa pronunció un sermón que parecía ordinario, pero que en realidad alteraría la memoria espiritual de Occidente durante más de 14 siglos. El Papa Gregorio, primero conocido como Gregorio Magno, se dirigió a los fieles con una interpretación que hasta ese momento no existía. En los evangelios canónicos hizo algo aparentemente simple, pero profundamente devastador. Fusionó a 3 mujeres distintas en una sola figura, y esa figura pasó a llamarse María Magdalena, la pecadora arrepentida desde ese instante. La historia quedó sellada. Gregorio tomó a María Magdalena, mencionada en Lucas capítulo 8, una mujer de la cual Jesús expulsó 7 demonios, luego tomó a María de Betania, la hermana de Lázaro, y Marta, la mujer que unge los pies de Jesús con perfume costoso, y finalmente tomó a una mujer anónima descrita en Lucas
Capítulo 7. Identificada solo como una pecadora de la ciudad, y declaró que las tres eran la misma persona, una sola mujer, un solo relato, una sola lección moral. El problema es que los propios textos bíblicos contradicen esa fusión. Si lees Lucas, capítulo 7, aparece la mujer anónima y pecadora, y si sigues leyendo, sin saltarte nada inmediatamente después, en Lucas capítulo 8, aparece María Magdalena, presentada como alguien completamente diferente, junto con otras mujeres que seguían a Jesús y sostenían su ministerio con sus bienes. El texto no deja espacio para la confusión, son personas distintas colocadas, una al lado de la otra deliberadamente. Entonces, la pregunta inevitable es, ¿por qué Gregorio hizo esto? Los investigadores que han estudiado ese sermón y su contexto coinciden en algo inquietante. La Iglesia del siglo VI estaba consolidando su estructura jerárquica, necesitaba modelos claros de autoridad, obediencia y control, y una mujer con autoridad espiritual directa, con protagonismo en la resurrección y con un posible rol de liderazgo no encajaba en ese proyecto. Transformar a María Magdalena en una pecadora arrepentida resolvía varios problemas al mismo tiempo. Anulaba su autoridad espiritual, desviaba la atención de su papel apostólico y convertía su historia en una lección moral útil. Pero inofensiva ya no era una enviada, ya no era una testigo clave, ya no era una posible maestra, era un ejemplo de misericordia que reforzaba la dependencia de la institución. Y esta nueva imagen fue tan eficaz que se filtró en todo arte, predicación, literatura y tradición popular. Durante siglos, pinturas, esculturas, sermones, obras de teatro, todo repetía la misma historia, hasta que nadie recordaba que alguna vez había existido otra versión, más incómoda, más potente, más peligrosa. Lo más perturbador es que esta reinterpretación no fue cuestionada oficialmente. Durante más de 1000 años, se convirtió en sentido común religioso, y cuando algo se vuelve sentido común, deja de preguntarse. Ahí es donde la manipulación se vuelve invisible. En la siguiente parte, vamos a ver cómo esta decisión afectó generaciones enteras, y cómo incluso, cuando la Iglesia reconoció el error, el daño ya estaba profundamente arraigado, porque una vez que una imagen se graba en el alma colectiva, borrarla es casi imposible. Para comprender el alcance real de aquella decisión tomada en el siglo VI, no basta con verla como un error teológico. Hay que sentir su peso humano, su efecto prolongado en la memoria colectiva, porque cuando una institución redefine a una persona, no solo cambia un nombre, cambia la forma en que millones de personas aprenden a mirar el mundo y a mirarse a sí mismas. Durante más de 14 siglos, María Magdalena fue presentada como el ejemplo perfecto de culpa, redención y sumisión, y esa imagen cumplió una función silenciosa, pero poderosa. A partir de ese momento, cada vez que su nombre aparecía en un sermón, no evocaba valentía ni liderazgo, evocaba arrepentimiento. Cada vez que una mujer escuchaba su historia, aprendía sin que nadie lo dijera, explícitamente, que su lugar en la podisia, vida espiritual, no era enseñar ni enviar, sino llorar, pedir perdón y agradecer que alguien con autoridad la aceptara, y cada vez que un hombre escuchaba esa versión, aprendía que incluso la mujer más cercana a Jesús necesitaba ser corregida y encauzada por una estructura superior. La narrativa funcionó tan bien porque no parecía violencia, parecía pedagogía, no parecía censura, parecía interpretación, y ahí está el verdadero peligro, cuando el control se disfraza de cuidado, cuando la eliminación de una voz se presenta como protección del orden espiritual. Lo que se pierde no es solo una figura histórica, se pierde un espejo posible, una referencia que pudo haber abierto caminos distintos. Imagina generaciones enteras creciendo sin saber que una mujer fue la primera enviada del resucitado. Imagina siglos de fe,
construidos sobre la idea de que la autoridad espiritual auténtica siempre desciende de arriba hacia abajo y casi nunca emerge desde una experiencia personal directa con lo divino, la transformación de María Magdalena no fue un hecho aislado, fue una pieza clave en la construcción de un sistema donde la mediación institucional se volvió imprescindible. Lo más irónico es que su presencia en los Evangelios nunca pudo ser borrada del todo, era demasiado central para desaparecer, así que se optó por algo más sutil, cambiar el significado sin cambiar el texto, dejar su nombre pero vaciar su potencia, dejarla en la escena pero quitarle la voz, y eso es algo que sigue ocurriendo. Incluso hoy cuando las historias se repiten sin cuestionamiento, y cuando una imagen se repite durante siglos, se convierte en verdad emocional, aunque sea históricamente falsa. Para el creyente común, María Magdalena ya no era una pregunta, era una respuesta cerrada, y cualquiera que intentara abrirla era visto como sospechoso, peligroso o irreverente. Así se protege una narrativa, no prohibiendo la pregunta, sino haciendo que nadie sienta la necesidad de formularla. Pero el tiempo tiene una forma extraña de erosionar los silencios. Lo que fue enterrado comienza a moverse bajo la superficie. Lo que fue callado empieza a murmurar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió muchos siglos después, cuando la propia Iglesia se vio obligada a revisar su posición oficialmente demasiado tarde para deshacer el daño, pero lo suficientemente claro como para confirmar que algo no había estado bien desde el principio. En la siguiente parte, vamos a llegar a ese momento tardío de reconocimiento y a la pregunta que surge inevitablemente cuando una institución admite un error tan profundo que más pudo haber sido ajustado, moldeado o directamente ocultado, y porque ahora tantas personas sienten que su vida espiritual ha estado incompleta sin saber exactamente por qué. Pasaron siglos y la imagen deformada de María Magdalena siguió intacta como si el tiempo no pudiera tocarla. Atravesó la Edad Media, el Renacimiento, la Ilustración, y llegó casi sin cambios al mundo moderno para millones de personas. Ella seguía siendo la mujer pecadora, rescatada por la misericordia, un símbolo útil pero domesticado. Y lo más inquietante es que casi nadie se preguntaba si esa imagen tenía realmente fundamento en los textos originales, porque cuando una versión se repite el suficiente tiempo deja de parecer una opinión y se convierte en verdad incuestionable. Y entonces, casi en silencio, sin grandes anuncios ni gestos dramáticos, llegamos a un ano clave, 1969, en medio de reformas internas, debates teológicos y un mundo que comenzaba a cuestionar autoridades tradicionales. La Iglesia Católica realizó una corrección oficial, revisó el calendario litúrgico y reconoció algo que cambia todo. María Magdalena no era la mujer pecadora, confundida durante siglos. La fusión de las tres mujeres había sido un error histórico. Léelo otra vez, porque es difícil de asimilar. Después de más de 14 siglos, se admitió que la interpretación que marcó el imaginario cristiano occidental no estaba sostenida por los evangelios canónicos, que María Magdalena nunca fue identificada como prostituta ni como la pecadora anónima de Lucas, capítulo 7, la corrección llegó, pero el mundo casi no la escuchó. Y aquí aparece una de las verdades más dolorosas de esta historia. Reconocer un error no repara automáticamente el daño cuando una imagen ha sido esculpida en arte, sermones, películas, libros y tradiciones populares. Durante más de un milenio, no basta una nota oficial para borrarla. El imaginario colectivo, no, se reescribe con la misma facilidad con la que se redacta un documento. Para ese momento, María Magdalena ya había sido pintada miles de veces como penitente, sensual arrodillada, llorando por su pasado, ya había sido convertida en arquetipo de culpa femenina,
redimida por la gracia masculina, ya había sido utilizada para reforzar una estructura donde la autoridad espiritual se reservaba a unos pocos y el resto aprendía a obedecer y agradecer. La pregunta inevitable emerge con fuerza: si una institución pudo sostener una interpretación equivocada durante tantos siglos, ¿qué más pudo haber sido modelado, ajustado o silenciado en nombre del orden? Si esto se reconoció tan tarde que otros relatos quedaron fuera del foco, que otras voces nunca llegaron a escucharse porque no encajaban con la arquitectura del poder espiritual, este reconocimiento tardío no cierra la historia, al contrario, la abre como una herida que pide ser comprendida, porque confirma que quienes sospechaban que algo no cuadraba no estaban locos. Confirma que la intuición de millones de personas, que sentían un vacío inexplicable, tenía fundamento. Algo esencial había sido desplazado. Y ese algo no es solo el nombre de una mujer, es una forma de entender la fe, es la diferencia entre una espiritualidad basada en la experiencia directa y una basada exclusivamente en la mediación institucional, es la diferencia entre un mensaje vivo y una doctrina controlada. En la siguiente parte vamos a ir aún más lejos, vamos a recuperar el título que las tradiciones más antiguas le otorgaron a María Magdalena, un título que dice más de lo que parece y que explica por qué su figura resultó tan incómoda desde el principio, porque cuando entiendes lo que significa ser llamada apóstola de los apóstoles, ya no puedes volver a escuchar esta historia de la misma manera. Cuando las tradiciones cristianas más antiguas llaman a María Magdalena apóstola de los apóstoles, no están usando una expresión poética, están haciendo una afirmación teológica de enorme peso, porque en el lenguaje del cristianismo primitivo, un apóstol no es un cargo honorífico, ni un rango institucional, es alguien enviado directamente con un mensaje recibido de Jesús, alguien que ha visto y escuchado, y por eso es testigo autorizado de lo que anuncia. Bajo esa definición, María Magdalena cumple todos los requisitos y los cumple antes que nadie. Ella ve al resucitado. Ella escucha su voz. Ella recibe un encargo claro y ella va a comunicarlo a los demás discípulos. Eso la convierte técnicamente en apóstol y aún más en apóstola de los apóstoles, porque su anuncio precede al de ellos y los activa sin su palabra. No hay carrera, no hay proclamación, no hay comienzo. Y sin embargo, esta lógica tan simple fue cuidadosamente diluida a lo largo de los siglos hasta desaparecer del discurso común. Detente un momento y siente el impacto de esta idea. Todo el cristianismo nace del testimonio de una mujer en una cultura donde el testimonio femenino no tenía valor legal, donde la autoridad religiosa estaba reservada casi exclusivamente a los hombres. Y aún así, los evangelios preservaron este dato sin maquillarlo, sin corregirlo, sin sustituirlo por una versión más cómoda. Eso debería decirnos algo profundo sobre el mensaje original y sobre la intención de quienes transmitieron estas memorias. Entonces, ¿por que este título resultó tan incómodo? Porque reconocer a María Magdalena como apóstola implica aceptar que la autoridad espiritual no depende del género ni del cargo, ni de la aprobación institucional. Implica aceptar que el encuentro directo con lo divino puede conferir autoridad por sí mismo, y eso es una idea peligrosa para cualquier sistema que se sostiene sobre jerarquías cerradas. Cuando una institución necesita controlar quién habla en nombre de Dios, necesita también decidir quién no puede hacerlo, y María Magdalena, con su experiencia directa, su cercanía con Jesús y su papel central en la resurrección, desafiaba esa lógica. Ella no pidió permiso, no recibió un nombramiento formal, no fue ordenada por una estructura previa, simplemente fue enviada y cumplió. Por eso reducirla a pecadora arrepentida no fue un gesto accidental, fue una neutralización estratégica, una forma de decir: no importa lo que vio, no importa lo que escucho, su historia no nos autoriza a replantear el orden, y así su título se perdió, su voz se suavizó y su ejemplo se transformó en algo seguro.
Pero las tradiciones más antiguas, especialmente en comunidades cristianas orientales, no olvidaron del todo ese reconocimiento. Siguieron llamándola apóstola de los apóstoles en sus textos, en sus memorias, en sus liturgias marginales, como un susurro que se negaba a desaparecer, porque cuando una verdad toca algo esencial, siempre encuentra refugio, aunque sea en los bordes. Y aquí surge una pregunta que atraviesa no solo la historia, sino la vida espiritual de hoy. Si el primer anuncio de la resurrección vino de una mujer, si la fe cristiana se activó por su palabra, que nos dice eso sobre las voces que seguimos silenciando, ahora que experiencias espirituales seguimos desestimando porque no encajan con las formas establecidas. En la siguiente parte vamos a entrar en los textos que casi no sobrevivieron los manuscritos enterrados en el desierto, que nos permiten escuchar de nuevo la voz de María Magdalena, no como símbolo, sino como maestra, y cuando veas lo que dicen, entenderás por qué no podían ser leídos en voz alta durante siglos. Lo que no pudieron borrar por completo fue el eco de su voz, porque cuando una experiencia espiritual es demasiado fuerte, siempre deja huellas aunque intenten sepultarlas bajo siglos de silencio, y es ahí donde entran en escena los manuscritos antiguos, aquellos textos que no se leían en las grandes basílicas ni se copiaban en los scriptoria oficiales, pero que sobrevivieron en comunidades marginales y finalmente emergieron del desierto como mensajes en una botella enviados a través del tiempo. 1. De esos textos es conocido como el Evangelio de María, un manuscrito fragmentario descubierto en Egipto cuyos primeros y últimos folios se perdieron, pero lo que quedó basta para entender por qué era tan peligroso. El escenario es claro. Después de la resurrección, los discípulos están confundidos, paralizados por el miedo sin dirección, no saben cómo continuar el camino sin la presencia física de Jesús, y es María Magdalena quien toma la palabra, no para imponerse, sino para consolar, para recordar, para transmitir lo que ella recibió en privado. Según el texto, ella les habla de enseñanzas que Jesús le confió, visiones sobre el ascenso del alma, sobre la liberación interior, sobre cómo atravesar los miedos que atan al ser humano. A lo material no hay amenazas, no hay condenas, no hay jerarquías, hay un llamado a la transformación interior, y eso es precisamente lo que provoca la tensión, porque no todos pueden tolerar que una mujer sea portadora de ese conocimiento. Andrés interrumpe diciendo que esas palabras le resultan extrañas, que no puede creer que el Salvador hablara así en privado, con una mujer, y luego Pedro va más lejos, cuestiona directamente su autoridad, pregunta si acaso Jesús la prefirió a ellos. La pregunta es brutal, porque revela una herida abierta, el miedo a perder el centro, el miedo a que el acceso a lo divino no pase por quien cree tener el control. María, según el texto, llora, no responde con violencia, no se defiende desde el ego. Su reacción es humana, profunda, vulnerable y es. Entonces, cuando Leví, también llamado Mateo, interviene y pronuncia una de las frases más contundentes de todo el manuscrito: si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Con esas palabras, el conflicto queda expuesto. No es solo una discusión personal, es una lucha por definir quién tiene autoridad espiritual y sobre qué base. Este texto no es una fantasía medieval, como muchos creen los estudiosos, lo datan en el siglo II, lo que significa que es tan antiguo como algunos escritos, que si entraron en el canon bíblico, y aquí surge una pregunta imposible de ignorar: si es tan antiguo, ¿por qué fue excluido? La respuesta incómoda es que su mensaje no podía ser controlado, no establecía intermediarios, no reforzaba jerarquías, no convertía la fe en obediencia ciega. El Evangelio de María presenta una espiritualidad donde el reino no se impone desde fuera, sino que se descubre dentro, donde la autoridad no se hereda por cargo, sino que nace de la experiencia directa, y donde una mujer puede ser maestra sin pedir permiso.
Eso lo hacía incompatible con la estructura que se estaba consolidando en los siglos siguientes. Por eso, estos textos no solo fueron ignorados, fueron perseguidos, declarados heréticos, destruidos y aún así, algunos sobrevivieron enterrados, esperando una época capaz de escucharlos, y en la siguiente parte vamos a ver por qué su exclusión no fue un accidente aislado, sino parte de una decisión más amplia que definió qué cristianismo sobreviviría y cuál sería. Silenciado. Cuando observamos con atención el destino del Evangelio de María y de otros textos similares, se vuelve evidente que no fue una exclusión aislada, ni un simple desacuerdo teológico, fue parte de un proceso más amplio y sistemático que se desarrolló entre los siglos III y IV, un momento decisivo, donde el cristianismo dejó de ser un movimiento diverso y fluido para convertirse en una estructura unificada con límites claros, sobre lo que se podía creer y sobre quién podía enseñar. Los investigadores que han estudiado este periodo coinciden en tres razones fundamentales por las que textos como el Evangelio de María resultaron inaceptables para las autoridades emergentes. La primera ya la hemos visto, presentaban a una mujer como maestra espiritual, con autoridad reconocida, incluso, por encima de algunos apóstoles varones. Esto no solo cuestionaba costumbres culturales profundamente arraigadas, sino que amenazaba el modelo jerárquico que se estaba construyendo. La segunda razón era, aún más delicada, estos textos no ocultaban los conflictos internos. Mostraban desacuerdos, tensiones, celos, preguntas incómodas, especialmente entre María Magdalena y Pedro, para una iglesia que necesitaba proyectar una imagen de unidad apostólica perfecta. Estas escenas eran explosivas porque revelaban que desde el origen hubo debate y diversidad de voces. Y eso es difícil de controlar cuando se quiere imponer una sola interpretación válida. La tercera razón toca el corazón del mensaje. Los evangelios excluidos hablaban de la naturaleza del alma, de la ilusión de la materia y de un camino interior hacia la liberación, conceptos que más tarde serían etiquetados como peligrosos, porque desplazaban el centro de la salvación desde la institución hacia la experiencia personal. No necesitabas intermediarios, no necesitabas permisos, solo un proceso interior de despertar. Y eso socavaba el fundamento mismo del poder religioso organizado. Cuando juntamos estas tres razones, entendemos que la exclusión no fue una cuestión de fe pura. Fue una decisión política, espiritual y social. A la vez, se eligió qué tipo de cristianismo sobreviviría, uno ordenado, jerárquico, predecible, y qué tipo de cristianismo sería eliminado, uno libre, interior, difícil de controlar. Y aquí es donde esta historia conecta directamente con nuestro tiempo, porque millones de personas hoy sienten una incomodidad profunda con las narrativas oficiales, no solo religiosas, sino sociales, políticas, culturales. Hay una sensación extendida de que algo esencial se perdió, de que las respuestas que recibimos no llenan el vacío interior. Y ese sentimiento no es casualidad, es el eco de un mensaje que fue silenciado pero no destruido. Cuando los textos antiguos hablan de un camino interior, están tocando una verdad que sigue viva, la necesidad humana de sentido auténtico, de conexión directa con lo sagrado, sin filtros, sin miedo, sin intermediarios obligatorios. Por eso, cuando estos manuscritos reaparecieron en el siglo XX, causaron tanta inquietud no solo en académicos, sino en creyentes comunes, porque devolvían preguntas que se creían cerradas. La exclusión del Evangelio de María no fue solo el rechazo de un libro, fue el cierre de una puerta, y durante siglos se nos enseñó a no preguntar qué había detrás. Ahora, esa puerta vuelve a entreabrirse, y lo que se asoma no es una amenaza, sino una invitación a recordar que la fe puede ser experiencia viva, no solo doctrina heredada. En la siguiente parte vamos a adentrarnos en uno de los puntos más debatidos y malentendidos de toda esta historia: la relación entre Jesús y María Magdalena.
un tema rodeado de especulación, pero también de textos antiguos, que pocas veces se leen con calma, y cuando lo hagamos, veremos que la prosinal pasica pregunta no es lo que parece, y que su respuesta toca algo mucho más profundo que el romance, cuando se menciona la posible relación entre Jesús y María Magdalena. Muchas personas reaccionan de inmediato con desconfianza, como si el solo planteo fuera una provocación moderna. Pero la realidad es más compleja y más antigua, porque la pregunta no nace de novelas ni de películas, nace de textos antiguos descubiertos y estudiados por especialistas y de silencios que pesan tanto como las palabras. Uno de esos textos es el Evangelio de Felipe, hallado en Egipto y conservado en copto. Allí aparece una frase que ha generado siglos de debate: la compañera del Salvador es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente. El manuscrito está danado precisamente en el lugar donde indicaría, donde la besaba, y ese detalle ha alimentado especulaciones interminables, pero detenerse solo en eso es perder el punto central. La palabra utilizada en el texto es koinonos, un término griego que no significa simplemente amiga, puede traducirse como compañera, socia, asociada a alguien que comparte una misión profunda. En otros pasajes del Nuevo Testamento, la misma palabra se usa para describir colaboradores en el ministerio, personas unidas por un propósito común. Entonces la pregunta cambia, ya no es si hubo un romance, sino qué tipo de unión se está describiendo. En las tradiciones espirituales antiguas, el lenguaje del matrimonio y del beso no siempre se refiere a lo físico. Muchas veces es una metáfora de unión espiritual, de transmisión de conocimiento, de comunión profunda entre maestro y discípulo. Avanzado en ese contexto, el beso representa el paso de la sabiduría de uno a otro, la integración de lo que se conoce y lo que se vive. Y aquí aparece una capa aún más interesante. En varios de estos textos, María Magdalena es asociada con Sofía, la sabiduría divina, figura femenina central en la cosmología antigua, no como un símbolo decorativo, sino como una presencia activa, que revela y despierta. Si María es vista como encarnación humana de esa sabiduría, entonces su cercanía con Jesús no es favoritismo personal, es reconocimiento espiritual. Esto explica por qué, en tantos relatos, ella formula las preguntas más profundas, porque recibe respuestas extensas, porque es capaz de consolar y enseñar a los demás discípulos después de la resurrección. No se trata de romance, se trata de madurez espiritual, y eso vuelve a ser profundamente incómodo para un sistema que quería reservar ese nivel de acceso a unos pocos varones autorizados. También está el silencio de los evangelios canónicos sobre una posible esposa de Jesús. No dicen que la tuviera, pero tampoco dicen que no la tuviera. En la cultura judía del siglo I era inusual que un rabino adulto no estuviera casado. Ese silencio puede interpretarse de muchas formas, pero una de ellas es que aquello que no encajaba con el modelo posterior fue simplemente omitido. Y aquí llegamos al punto clave. Si aceptar una unión profunda entre Jesús y María Magdalena, ya sea espiritual, simbólica o incluso conyugal, implicaba reconocer que una mujer tenía acceso íntimo al núcleo de su mensaje, entonces esa posibilidad debía ser neutralizada. No porque fuera falsa, sino porque era peligrosa. Por eso la pregunta correcta no es si fueron esposos en el sentido literal, sino porque fue tan necesario ocultar la profundidad de su vínculo. En la siguiente parte vamos a ver cómo esta amenaza se volvió política, cuando el cristianismo se institucionalizó y cómo decisiones tomadas en concilios imperiales terminaron definiendo qué verdades sobrevivirían y cuáles serían enterradas. Para entender por qué la profundidad del vínculo entre Jesús y María Magdalena se volvió una amenaza real, tenemos que movernos del terreno espiritual al político.
porque hubo un momento en que el cristianismo dejó de ser una experiencia marginal perseguida y pasó a convertirse en una herramienta de organización imperial. Ese giro lo cambió todo, y en ese nuevo escenario ya no había espacio para voces que no pudieran ser controladas. Viajemos al año 325 después de Cristo, el Concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino oficialmente. El motivo era resolver disputas teológicas sobre la naturaleza de Cristo, pero detrás de ese lenguaje doctrinal había una necesidad mucho más concreta: unificar el Gestastada, cristianismo bajo una sola autoridad, una sola interpretación, una sola estructura que pudiera ser administrada desde el poder imperial. Hasta ese momento, el cristianismo no era una religión uniforme, era un mosaico de comunidades con prácticas distintas, textos, diferentes interpretaciones diversas. Había grupos que hablaban de conocimiento interior, otros que seguían la ley judía, otros que veneraban a María Magdalena como figura central. Había comunidades lideradas por mujeres, había evangelios que circulaban de mano en mano, sin un control centralizado para un imperio que necesitaba orden. Eso era inaceptable. En Nicea no se cerró formalmente el canon del Nuevo Testamento, pero se establecieron los criterios que lo definirían: apostolicidad, ortodoxia y uso generalizado, palabras que suenan neutrales, pero que en la práctica significaban otra cosa. Solo los textos que respaldaban la estructura emergente serían aceptados, los demás serían declarados peligrosos o heréticos. Y aquí el problema se vuelve evidente: quien decide qué es ortodoxo cuando la ortodoxia se está construyendo, quien determina qué uso es generalizado cuando comunidades enteras están siendo perseguidas y silenciadas. Los criterios se vuelven circulares y la selección deja de ser espiritual para volverse estratégica. Los textos que empoderaban a mujeres fueron excluidos, los textos que mostraban conflictos entre apóstoles fueron descartados, los textos que enseñaban acceso directo a lo divino, sin intermediarios institucionales, fueron declarados inaceptables, y por supuesto, los textos que presentaban a María Magdalena como maestra apóstola o compañera espiritual cercana a Jesús fueron eliminados del relato oficial. Después vinieron las consecuencias: órdenes imperiales para destruir escritos considerados heréticos, bibliotecas, quemadas comunidades enteras, obligadas a entregar sus libros bajo amenaza de castigo. Y aquí ocurre uno de los actos más valientes y silenciosos de la historia. Alguien en Egipto, probablemente en el siglo IV, tomo un conjunto de estos textos prohibidos, los coloco en una jarra de cerámica y los enterro en el desierto para salvarlos de la destrucción. Allí permanecieron durante más de 1500 años hasta que en 1945 fueron descubiertos por casualidad. Esos manuscritos sobrevivieron porque alguien se negó a obedecer una orden injusta. Alguien entendió que esas palabras eran demasiado importantes para desaparecer, y gracias a ese acto, hoy podemos leer lo que intentaron borrar. Lo que emerge de esos textos es una versión del cristianismo profundamente distinta, una donde la autoridad no depende del cargo, una donde la experiencia interior es central, una donde una mujer puede ser portadora de sabiduría, sin pedir permiso. Y por eso esta historia no es solo pasado, es presente, porque las decisiones tomadas en Nicea y en los siglos siguientes siguen definiendo cómo millones viven su fe hoy. En la siguiente y última parte, vamos a cerrar el círculo, vamos a entender por qué todo esto importa ahora, que tiene que ver María Magdalena con tu vida espiritual, y por qué su voz vuelve a escucharse justo en este momento de la historia. Después de recorrer esta historia desde el silencio impuesto hasta los textos rescatados del desierto, la pregunta final no es qué pasó con María Magdalena, sino qué hacemos nosotros hoy con lo que su figura representa, porque esta historia no es solo una revisión del pasado, es un espejo del presente. María Magdalena
encarna una verdad que sigue siendo incómoda. La idea de que la experiencia interior tiene valor por sí misma, que nadie puede arrebatarte tu relación directa con lo divino, que la autoridad auténtica nace de la coherencia entre lo que vives y lo que sientes, no del permiso de una estructura externa. Durante siglos se nos enseñó a desconfiar de nuestra intuición, a pensar que sin intermediarios estábamos perdidos, a creer que la espiritualidad era algo que otros administraban por nosotros. El legado de María Magdalena nos recuerda lo contrario, que el camino espiritual comienza dentro, que escuchar tu conciencia no es rebeldía, sino responsabilidad, que cuestionar narrativas heredadas no es traición, sino madurez. En la vida cotidiana, esto se traduce en algo muy concreto. ¿Cuántas veces has callado lo que sentías verdadero por miedo a no encajar? ¿Cuántas veces aceptaste una explicación que no llenaba tu vacío interior solo porque venía de una voz considerada autoridad? La historia de María Magdalena nos invita a recuperar la valentía de permanecer cuando otros huyen, a sostener la verdad interior, incluso cuando no es popular, incluso cuando incomoda. También nos deja una lección profunda sobre el lugar de las voces silenciadas. ¿Cuántas personas a tu alrededor tienen sabiduría, experiencia y claridad, pero no son escuchadas porque no encajan en el molde? ¿Cuántas veces has minimizado tu propia voz, pensando que no es suficiente el mensaje que se intentó borrar durante siglos? Es que lo divino no distingue género, estatus ni jerarquía. Se revela donde hay apertura, honestidad y amor. Aplicar esto a la vida diaria significa atreverte a vivir una espiritualidad viva. No mecánica. Significa dejar de buscar respuestas solo fuera y empezar a hacer silencio para escuchar dentro. Significa reconocer que tu proceso es válido, incluso si no se parece al de otros, que tu camino no necesita compararse para tener valor. María Magdalena fue silenciada porque representaba libertad interior, acceso directo, coherencia entre experiencia y verdad, y esa combinación sigue siendo poderosa hoy, en un mundo saturado de ruido, de dogmas, de opiniones heredadas. Su historia nos recuerda que despertar no es acumular información, es recordar quién eres sin miedo. Si algo de todo este viaje resonó contigo, no lo descartes como simple curiosidad. Esa resonancia es una invitación a vivir con más conciencia, con más autenticidad, con menos dependencia de lo que otros dicen que debería ser. Y si quieres seguir explorando estas historias que incomodan, que despiertan, que devuelven profundidad a la experiencia espiritual, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí vamos a seguir desenterrando verdades antiguas y conectándolas con la vida real, con preguntas que no siempre tienen respuestas fáciles, pero que valen la pena hacerse. Comparte este contenido con alguien que sientas que está buscando algo más que respuestas prefabricadas, y deja tu comentario, porque este espacio también es para dialogar, para escuchar otras miradas y para construir juntos una comprensión más amplia, más humana y más libre. María Magdalena no es solo una figura del pasado, es un llamado presente a confiar en la verdad que habita en ti. Y ese llamado no ha sido silenciado, solo estaba esperando que alguien estuviera dispuesto a escucharlo.